Hola queridos usuarios de mi canal de YouTube, soy Jaime Moreira y vamos a ver el tema llamado la inflación. Para este tema he decidido que vamos a dividir esta parte en dos videos. El primer video, que es el que estás viendo ahora, vamos a ver lo que es la teoría y algunos ejemplos prácticos sobre lo que es la inflación y además en el segundo video vamos a dedicar solamente nuestra explicación a los ejercicios que se calculan, que para este caso sería el cálculo del IPC y del deflector del PIB y sus tasas de variación. Perfecto, vamos a comenzar con este video. En primer lugar, la inflación es el aumento del nivel general de precios o también el aumento del costo de la vida. Cuando empiezan a subir los precios de los distintos productos que ustedes consumen, eso es lo que se llama el fenómeno de la inflación. Ahora, el fenómeno inverso es el fenómeno de la deflación, que es cuando el nivel de precios generales baja. Por tanto, usted se puede hacer la pregunta de ¿cómo se mide la inflación en realidad? Entonces, la inflación en realidad es, digamos, un fenómeno que puede ser medido mediante dos formas. La primera es a través del deflactor del PIB y la segunda es a través del IPC, que es el índice de precios al consumidor. Seguramente más de alguna vez usted lo ha escuchado. Y ahora, básicamente, vamos a darle énfasis a lo que es el IPC. Obviamente lo vamos a explicar un poco más, pero vamos a hacer énfasis primero en explicar lo que es el deflactor. Y el deflactor es un índice que mide el nivel general de precios de los bienes y servicios incluidos en el PIB. Y eso se hace a través de un cálculo sumamente simple, que lo voy a explicar por qué se realiza esa forma. Cuando nosotros calculamos en sesiones pasadas acerca de lo que es el PIB nominal, acuérdense que nosotros habíamos hablado, según lo que sale acá, que el resultado es de la multiplicación entre los precios por sus cantidades. Y si mal no recuerdan, ya acuérdense que ni las cantidades ni los precios están fijos, sino que son o van variando según el año en que se está calculando. Entonces, como todos o como en algún momento lo expliqué, el PIB nominal, su variación o su cambio no se explica solamente por o un cambio en el precio o un cambio en la cantidad producida, sino que se explica por ambas modificaciones, o sea, por cambios en los precios y en las cantidades. Y por tanto, abajo va el PIB real. Y el PIB real, como bien sabemos, como mantiene precios establecidos en años base, o cierto que generalmente los años base son años anteriores, entonces los cambios en el PIB real se explican solo por los cambios en las cantidades producidas. Por tanto, ¿por qué se hace esta diferencia, o mejor dicho, por qué se hace esta división o esta razón? Porque al dividir estos dos se va a reflejar el cambio que se va a dar a través de los precios. ¿Ya? De hecho, en Chile, como un caso de ejemplo, se tomaron datos del PIB real y del PIB nominal y se obtuvo el deflactor del PIB a partir del año 40 hasta el año 2000. Y como se pueden dar cuenta, hay una relación más o menos estable, ¿ya? En términos del deflactor, y empieza a subir relativamente a partir de la década del 70 más o menos, puesto que en realidad en esta época específicamente, ya entre el 70 y el 82 se dio lo que se llaman las dos crisis del petróleo. La primera que fue al comienzo de la década del 70 y la otra que fue al comienzo de la década del 80. Entonces, obviamente que eso hizo que los precios ya se dispararan. Ahora, vamos a hacer énfasis en lo que es el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor mide los precios de consumo de una canasta o línea de bienes fija. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, supongamos que se hace una encuesta y vemos que en un país X, eh, por lo general la población consume tres bienes en específico. Entonces, se observa cuáles son los bienes que se consumen y además cuántos son las cantidades que se consumen en una cierta cantidad de ese tipo de bienes. Por ejemplo, supongamos que se consume Coca-Cola, se consume, por ejemplo, pan y se consumen huevos. Entonces, por ejemplo, se ve cuánto se consume de Coca-Cola en tal cantidad de tiempo, cuánto se consume de huevos en tal cantidad de tiempo y cuánto se consume de pan en tal cantidad de tiempo. Entonces, esas cantidades y esos bienes establecen lo que es la canasta. Ahora, acá hay una parte que dice fija.
Porque esa canasta, durante el tiempo que está vigente, se ocupa siempre la misma canasta para hacer la medición de precios. Ahora, es cierto, acá dice que debe actualizarse cada cierto tiempo para no quedar obsoleto. ¿Qué significa? Que ustedes saben que las preferencias de consumo van cambiando a lo largo del tiempo. Por tanto, como van cambiando a lo largo del tiempo, también las canastas se tienen que actualizar. Entonces, ¿eso qué significa? Que al fin y al cabo, esa actualización lo único que hace es ir viendo cómo se van modificando las preferencias y obviamente se hace para que la canasta que permite medir el índice de precio al consumidor se mantenga actualizada, cosa que no genere ningún sesgo de ningún tipo ni sea una falsa medición. Lo que se busca con esta canasta es que sea un indicador fidedigno del aumento o la disminución del poder adquisitivo de las familias. Poder adquisitivo en el sentido de que cuánto es lo que yo puedo hacer con mi dinero sabiendo el nivel de precios existente. Si el nivel de precios aumenta, obviamente que el poder adquisitivo, que es la capacidad de compra que tiene una familia, disminuye. Si se mantiene, obviamente, el salario a un mismo nivel, si suben los niveles de precio. Por tanto, ¿cuál es la fórmula? La fórmula, en primer lugar, necesita calcular la canasta o el valor de una canasta en 2 años distintos. Por ejemplo, el valor de la canasta del año 2, o sea, calcular eh, cuánto es la cantidad que quiero comprar, cuáles son los precios y ver cuánto es lo que me cuesta comprar esa canasta completa en ese año y tener el valor de esa misma canasta pero en un año base. Y obviamente que la fracción entre el costo actual de la canasta respecto o dividido por el costo de la canasta en el año base me va a dar el índice del IPC. Ahora, como se pueden dar cuenta, en este gráfico también quise mostrar el comportamiento del índice de precio del consumidor en Chile entre 1900 y 1996. Y se pueden dar cuenta que tiene una tendencia muy similar al deflector. ¿Ya? De hecho, también en la década del 70 tiene un ascenso, digamos, en lo que respecta a los incrementos en el índice de precio del consumidor, y eso obviamente que coincide con el acontecimiento histórico de las dos crisis del petróleo. Ahora, como un ejemplo particular, no, si hablamos de canasta, no podemos dejar de considerar cuáles son los bienes que están o que están incluidos dentro de esta canasta. En primer lugar, por ejemplo, acá puse en la parte de abajo todos los tipos de bienes que son incluidos ya en la canasta chilena. Ahora, no está señalando claramente cuáles son los bienes, sino que sus divisiones. Obviamente que dentro de estas divisiones hay distintos tipos de bienes. Por ejemplo, en bebidas no alcohólicas están los jugos, las aguas minerales, etcétera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dentro de estas divisiones se encuentran todos los distintos tipos de bienes que en nuestra economía se consumen. Entonces, por ejemplo, ¿por qué yo entrego esta información como un ejemplo práctico para que podamos bajar la materia a lo que es algo que se da en la realidad? Puesto que cuando se calcula el IPC, no solamente se ocupan los precios y la cantidad que se compra, sino que también el impacto, la importancia que tiene cierto bien en las canastas de los consumidores, porque no todos los bienes tienen la misma importancia. Por ejemplo, en cultura, no toda la población tiene acceso a la cultura, por ejemplo. Entonces, no tiene esa misma importancia, por ejemplo, de ir al cine o ir a una obra de teatro, que por ejemplo el transporte público, que en general la gente lo ocupa recurrentemente, porque es una necesidad el hecho de poder transportarte en la ciudad. Entonces, por ejemplo, también los alimentos, o sea, los alimentos son algo que son sumamente básicos en la sobrevivencia, ¿ya? Sobre todo por el tema de las necesidades fisiológicas, que son todas las necesidades del cuerpo. El cuerpo te pide alimentos, entonces tampoco podemos comparar, por ejemplo, los alimentos con, por ejemplo, las comunicaciones. Las comunicaciones sí son importantes, pero no tienen un rango de importancia mayor que la alimentación. Entonces, estas ponderaciones te dicen, en orden por porcentaje, cuáles son los bienes que en este caso son más importantes y que impactan más en los cambios del IPC. Por ejemplo, en el podio o en los tres principales lugares de mayor ponderación del IPC chileno, tenemos, por ejemplo, en primer lugar, los alimentos y bebidas no alcohólicas. En segundo lugar, tenemos el transporte. Y en tercer lugar, tenemos la vivienda y servicios básicos. Por ejemplo, si cualquiera, por ejemplo, esta misma área, ¿ya? Que crece o que tiene un ponderador de
31% que pertenece a las bebidas alcohólicas y el tabaco, ¿ya? Cualquier aumento, por ejemplo, que se dé en el transporte, ¿ya? Pero si se da una baja, por ejemplo, en esta área, puede que incluso, aunque ambas, una suba y la otra baje, como la que sube tiene un ponderador más grande, probablemente este cambio en el precio, por ejemplo, del transporte, oriente al indicador de, o en este caso al índice de precio al consumidor, a tener un alza. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si este sube, al revés, si el indicador, por ejemplo, o en el área de las bebidas alcohólicas y el tabaco sube, y en el caso del transporte baja, probablemente, aunque haya subido uno y, y haya bajado el otro, como en este caso el transporte tiene un ponderador mayor, entonces lo que se hace, hacia dónde orienta el IPC, es a la baja más que a la subida. Entonces, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, si hay una helada, y esa helada, por ejemplo, eh, congela y quema muchas cosechas de verduras, probablemente por efectos del mercado los precios tendan a subir por la escasez. Entonces, uno ya podría anticipar que el IPC, producto de ese shock, ¿ya? Ese choque exógeno, en este caso del tiempo, ¿ya? Pueda provocar un alza en la siguiente medición del IPC. ¿Ya? Entonces, estas tres áreas son claves. Cualquiera de estas tres áreas que se mueva en sentido ascendente o que suba, ¿ya? Va a provocar probablemente un movimiento al alza en el IPC. Ahora, ustedes se preguntan cuáles son las diferencias entre el deflactor del PIB y el IPC. A pesar de que se mueven o tienen un patrón de comportamiento muy similar, ambos indicadores tienen diferencias. ¿Ya? Y por lo mismo, por esas diferencias se suele ocupar más el IPC que el deflactor. En primer lugar, ¿qué es lo que mide cada una? El IPC mide los precios de los bienes consumidos, ¿ya? Mientras que el deflactor mide los precios de los bienes producidos. Como ya lo vimos, el índice de precio al consumidor es una canasta fija, ¿ya? Que determina el consumo representativo de un ciudadano común, ¿cierto? Urbano. Mientras que el deflactor del PIB mide los precios de los bienes producidos. Acá no importa una canasta, sino que aquí, como la división es entre el PIB nominal partido el PIB real, entonces los precios que se miden es por los bienes que se contabilizan dentro de la producción nacional. Esa es la gran diferencia. Uno es una canasta restrictiva de bienes y la otra es una canasta amplia de todos los bienes que se producen. Por ejemplo, en la canasta del índice de precio del consumidor no tomamos en cuenta los aviones producidos en una economía que tenga industria aeronáutica. En cambio, con el deflactor de PIB sí se consideraría ese avión. Y como se pueden dar cuenta, el avión, ¿ya? Si su precio varía o no, a un consumidor promedio no le va a afectar en nada su decisión de compra. Entonces, esa es la diferencia. En este caso, el IPC toma bienes que son realmente significativos para el consumo de la sociedad. En cambio, el deflactor del PIB es simplemente una razón que trata de demostrar el cambio en los precios, pero aquí considera todos los bienes. Y otro error que también probablemente esté a favor del IPC más que para el deflactor, es que considera los bienes importados. O sea, por ejemplo, muchas familias consumen bienes importados. Hay mismo, por ejemplo, empresas del retail que traen productos que son de otros países. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, todos esos productos tienden a estar considerados en el IPC, mientras que en el deflactor, como usted bien sabe, el PIB se mide como consumo más inversión, más consumo público, más exportaciones netas. Y usted sabe muy bien que las exportaciones netas es la resta entre las exportaciones con las importaciones. Por tanto, en el PIB no están consideradas ni contabilizadas las importaciones. Se restan del PIB. Entonces, por eso que nunca usted va a encontrar las importaciones, en este caso en el deflactor, no se contabilizan. Por tanto, solo considera los bienes producidos en una economía en específico. Y otra gran diferencia entre el IPC y el deflactor es que la cesta de bienes para el caso del IPC es fija. Y yo ya lo había explicado recién. O sea, hacen una encuesta, ven cuántos son los bienes que consumen, cuánto es la cantidad que se consumen de cada uno, y luego se establece esa canasta como representativa de consumo.
En cambio, el deflector del PIB, como es una medición basada en el Producto Interno Bruto, entonces lo que se hace es que usted sabe que muchas empresas pueden quebrar o se pueden salir del mercado o pueden dejar de producir ciertos bienes. Entonces, por eso que la cesta de bienes, en el caso del deflector, es variable. Va a representar la cantidad de bienes que en ese momento en la economía se producen. Entonces, para antes de pasar, ya, vamos a ver, por ejemplo, algo actual sobre lo que es el crecimiento. Y por ejemplo, acá yo les voy a mostrar dos gráficos. El primero tiene que ver con el IPC en general, que en su variación entre el 2009 y el 2016, para que tengan una mirada un poco más actual. Y por ejemplo, ¿por qué nos interesa ver la variación? Porque la variación nos indica cuánto va variando o cuál es el ritmo de aumento o disminución, ¿cierto?, de la inflación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algo que quise resaltar en realidad porque es importante que todos manejemos esta cifra, ya por conocimiento general, que acá, a partir del 2009 en adelante, tenemos que la tasa de inflación está bastante controlada y dentro de los márgenes que manejan las autoridades económicas del país, que es estar entre el 3% o 100 puntos base adicionales, o sea, llegar al 4%, o 100 puntos bases menos, que llegar a un 2%. ¿Ya? Se mueve un poco cercano entre esas dos bandas. ¿Ya? Eso significa que igual la meta que está impuesta, que obviamente la vamos a ver cuando hablemos de política monetaria, ¿ya? Que es la meta de inflación de un 3%, se maneja muy bien hasta el año 2016. Acá podemos observar, por ejemplo, que el año 2009 se produjo una inflación negativa. ¿Eso qué significa? Eso es lo que se llama el fenómeno de la deflación, que es cuando el IPC no aumenta, o sea, la variación del IPC no aumenta, sino que disminuye. O sea, los precios disminuyeron más de un 1, más de un 1, menos de un 1%. Entonces, acá, este periodo, de hecho, si queremos darle una razón por la cual pudo pasar eso, fue porque precisamente en ese periodo tuvimos la crisis subprime, que en general en Chile no afectó, pero de todas formas hubo una reducción de la producción mucho menor que lo que fue en otros países como en Europa, que hasta al día de hoy aún hay consecuencias de esa crisis. Entonces, aquí tuvimos una reducción de los precios, pero también tuvimos una reducción de la producción. Entonces, después de que sucedió esta crisis subprime, Chile volvió a tener una senda de crecimiento, digamos, y además un IPC bastante controlado. Por otra parte, si queremos ver, en este caso, el comportamiento de los cambios en la inflación históricos, tenemos que para el IPC, ya, el crecimiento del IPC ha sido, digamos, ha tenido como un patrón muy similar, se alteró un poco en esta época, pero donde hubo un shock muy grande fue a principios de la década del 70 hasta inicios de la década del 80, que justamente coincide con varios eventos, tanto políticos internos, ya como los problemas que sucedieron en la Unidad Popular, como también en el caso internacional, que fue las dos crisis del petróleo, la primera crisis y la segunda crisis, que fue justamente coincidente con, por ejemplo, la segunda crisis con la crisis de la deuda en 1981 en Chile. Entonces, si se dan cuenta, este es un shock que genera tasas de inflación cercanas al 600%. Eso es extremadamente alto. Entonces, después de eso, la inflación tendió a bajar bastante y se tendió a estabilizar. ¿Ya? Distinto a este periodo que, para que ustedes sepan, en Chile, como cultura general, durante gran parte del siglo XX, ¿ya? Sobre todo antes del gobierno de la Unidad Popular, se dieron, y después obviamente bajo la dictadura de Pinochet, se dieron muchos eventos en los cuales ya se tendieron a hacer crecer los precios. Y de hecho, antes de la dictadura militar, se caracterizó este periodo por, o sea, la economía chilena por ser una economía que tenía tasas de inflación bastante altas, ¿ya? Tendía a crecer bastante, entonces fue un problema para muchos gobiernos el hecho de tratar de controlar el crecimiento de la inflación. Ahora, actualmente, Chile goza de el privilegio de poder decir que tiene tasas de inflación bastante bajas y que están bien controladas. Entonces, nunca hay que olvidar que la inflación, ya, sobre todo en esta época donde está este shock, ya, se dio básicamente
no solamente por motivos económicos, sino también por motivos políticos. Entonces, nunca hay que dejar de lado el análisis contextual de los análisis económicos. ¿Ya? Y por tanto, para finalizar, digamos, esta presentación, quiero quedarme con dos cosas. La primera, explicar más o menos cómo se calcula el crecimiento de la inflación o la tasa de inflación, y además cómo se calcula, digamos, por el método del IPC y el deflector del PIB. Y vamos a dar una pequeña mirada global de lo que ha sido la inflación, por ejemplo, en el año 2010 a través de un mapa. Entonces, como podemos observar, la tasa de crecimiento de la inflación o la tasa de inflación es igual, por ejemplo, por el lado, si lo vamos a sacar por IPC, es restar el IPC del año N menos el IPC del año anterior que usted esté tomando en consideración, o del periodo anterior. Por ejemplo, también puede ser entre meses, entre el mes de julio de un año con el mes de julio del año anterior, o entre diciembre y diciembre va a sacar el acumulado de un año. Ahí usted va a depender del criterio que va a ocupar. Pero si usted se mete a las estadísticas, usted va a observar que generalmente se toman varias medidas para ir viendo cómo va variando el IPC. Y en este caso, simplemente es restar el IPC del periodo más actual con respecto al IPC del periodo anterior, partió el IPC del periodo anterior por 100. Y respecto al deflactor, en el deflactor, usted bien sabe que el PIB, muchas veces las páginas de estadísticas nacionales tienden ya a publicar el PIB cada 3 meses, o sea, son datos trimestrales. Por tanto, en este caso el deflactor del PIB usted lo puede sacar de forma trimestral. ¿Ya? En este caso sería el deflactor del PIB del periodo actual menos el deflactor del PIB del periodo anterior partido del deflactor del PIB del periodo anterior, ¿cierto? Y eso, todo el resultado de eso por 100, que obviamente después lo vamos a explicar con un ejercicio práctico para que usted lo pueda saber calcular. Y en líneas generales, aquí tenemos el mapa global con los distintos niveles de inflación que se han dado en el mundo, donde por ejemplo podemos ver que en Occidente generalmente tenemos tasas de inflación que van entre el 0% y el 5% para gran parte de los países de Occidente, incluyendo Oceanía, algunos países de África, ya gran parte de Europa, Norteamérica y parte de América Latina. ¿Ya? ¿Y eso qué implica? Que en general después, como este es el año 2010, después de la crisis subprime, algunas economías han tratado de buscar la estabilidad, y muchas veces, por ejemplo en el caso de los países europeos como Grecia o Portugal, que tuvieron durante bastantes años después de la crisis subprime, han tenido problemas con los shocks que generó la crisis financiera que se dio en el año 2008 en Estados Unidos. Han tenido, por ejemplo, tasas de inflación bastante bajas, porque obviamente los empresarios no van a tender a subir los precios hasta cuando, en este caso, la demanda se estabilice, ya, porque si no, no pueden generar compras, ya, o sea, mejor dicho, ventas. Entonces, en este caso, el panorama de inflación se ve bastante más bajo. Caso aparte Venezuela, que por los distintos problemas internos que tiene, ya, eh, tiene tasas superiores al 100%. Y Argentina, que también ha tenido, por ejemplo, tasas de inflación bastante altas en los últimos periodos, en los últimos años. Entonces, por ejemplo, marca entre un 15 y un 25%, que son situaciones que en realidad son para tomarla en consideración. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si queremos aplicar la materia, obviamente que todos los países que tienen tasas de inflación bastante altas son problemáticas, porque cambian los precios muy rápido, y eso hace que los procesos de ajuste de los salarios para tratar de mantener el poder adquisitivo se encuentren desfasados, y eso lo único que hace es afectar a al poder adquisitivo de la familia y su posibilidad de acceder a los bienes de consumo y también a los servicios. Entonces, eso es para que aprendamos un poco más sobre economía, y para que ahora le demos paso al siguiente video, que se encuentra en este momento, se va a ver reflejado en su pantalla para que pueda seguir y pueda aprender un poco más acerca de los ejercicios para calcular el IPC y las variaciones que se dan en este IPC con respecto a algún periodo en específico, y lo mismo con el deflactor del PIB.
Así que no se pierdan esa explicación porque va a estar muy entretenida.